pero que trabaja en coordinación con los médicos que están en las zonas y con las parteras que están en las zonas. Las parteras sí hacen un ejercicio con los auxiliares de zona del Hospital Mama Dominga de identificar las pacientes que están en embarazo y llevar un registro y control de esa gestación y de ese parto. Eso sí se hace de esa manera, pero digamos que por eso se tenga que dar como una remuneración como al médico. No, es más bien fortalecer la casa de la partera, fortalecer lo que ella sabe y fortalecer lo que el médico ancestral sabe. Esa es como la manera en la que hemos venido trabajando. Por favor, continúa. Bueno, entonces esta es otra de las grandes cosas que se incluyó dentro de la evaluación que hicieron las autoridades del pueblo Misak, que en el año 98, en el año 2005 y 2010 se evaluó el perfil epidemiológico del pueblo Misak. Entonces al 2010, al 2011 se hizo una evaluación teniendo un hospital propio, qué habíamos logrado, qué habíamos avanzado en atención para el pueblo Misak, y coincidencialmente pues encontramos que muchas de las enfermedades que aparecían en el 98, en el 2005 y 2010 no se habían, era igual el perfil epidemiológico. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que yo les decía, de 2005 a 2006 ya como que se occidentalizó la mente y la gente se acostumbró al hospital occidental y ya no estábamos haciendo nuestras prácticas propias. Entonces dijimos, no, lo que buscamos con el hospital era fortalecer la medicina propia y que hubiera una complementariedad, más no que se fortaleciera solamente lo otro. Entonces, a raíz de eso, ya dijimos, bueno, hay cosas que la medicina ancestral puede hacer y no sobredosificarnos con pastillas. Ya por cualquier gripa, la gente va por acetaminofén, loratadina, a la IPS, y ya está de pronto alguna gente tan acostumbrada a eso que ya entonces no le sirve lo que hay en su casa, lo que su mamá o su abuela tienen en la huerta. Entonces esa era uno de los grandes interrogantes, y que ya entonces si la IPS no te da pastillas es porque no te atendió bien. Entonces no, era nuevamente analizar con la comunidad ese tema. Siguiente. Entonces ya en el 2010-2011 se encontró una inconformidad generalizada por el impacto en salud que había debido al sistema de salud, que no dejaba de lleno realizar nuestras prácticas, que sí habíamos logrado incorporar algunas cosas teniendo la posibilidad de manejar nuestro propio hospital, pero de todas maneras el sistema de salud nos obligaba a hacer ciertas cosas. Entonces, con el esfuerzo de nuestras autoridades, se trata de hacer un plan de salud y nutrición para todo el pueblo Misak. Inicialmente se hace este trabajo, es un autodiagnóstico comunitario de cómo percibía la enfermedad del pueblo Misak, no solo vista desde las estadísticas del hospital, sino de lo que percibía en cada zona. Siguiente. Entonces, a partir de ello se empieza a construir en el 2011 con el Cabildo de Guambía y en el año 2012 con las otras autoridades de los otros territorios, con el Nunacha, que llamamos nosotros, que es el fogón grande. El siguiente. Entonces, nosotros dijimos, ¿cuál es el papel de la medicina ancestral? ¿Cuál es el papel de lo que queremos como Misak? Pues principalmente nuestra pervivencia espiritual y física a través del tiempo, que sigamos siendo Misak dentro de 30, 40 años, sí podemos decir que somos Misak y seguimos siendo Misak. Entonces, bajo ese marco, también la exigencia al gobierno de hacer políticas integrales. Como les decía hace rato, nosotros, si un sistema de salud es para todos,
tiene que hacerse un enfoque para que nos puedan atender a nosotros. Entonces no es como las cosas con el boom del enfoque diferencial, sino que realmente genere políticas públicas integrales para los pueblos indígenas y para los demás pueblos. Entonces desde esa visión, como pueblo Misak, se empezó este trabajo. Siguiente. Entonces, como les digo, en el año 2011 y 2012 se hace ese autodiagnóstico comunitario, y en el 2013, con todos los aportes de todas las comunidades Misak, de Cauca, del Huila, de Caquetá, Putumayo y de los Misak que vivían en la ciudad, se pudo construir el plan de salud y nutrición del pueblo Misak, donde cada uno hizo las críticas o lo que querían como salud para el pueblo Misak en el lugar donde nos encontráramos. Unos inclusive a la IPS, lo que debía mejorar, lo que debían hacer las autoridades en cada uno de los territorios, y pues coincidencialmente desde el 2009 venía el plan de salvaguarda de los pueblos, la T025, el auto 004. Entonces este plan participativo de salud y nutrición Misak se incorpora dentro de las estrategias del plan de salvaguarda Misak. El plan de salvaguarda Misak el año pasado tiene 4 fases, ¿no? Y ahorita el año pasado se hizo la formulación de los planes de acción ya de cada uno de los programas que contiene el plan de salvaguarda Misak. Nuestro plan de salvaguarda Misak consta de 12 programas integrales. Uno de esos programas es el programa de salud. Siguiente. Siguiente. Este plan de salud y nutrición, con ese trabajo comunitario que se hizo, lo organizamos, lo ordenamos en 4 fases para realizarlo. La primera fase, que es el autodiagnóstico comunitario. La segunda fase, una elaboración de diseños y gestión de los diferentes componentes. La tercera fase, la ejecución de cada uno de esos diseños. Y la cuarta, ya un seguimiento, evaluación de ese plan de salud y nutrición. Siguiente. Dentro de ese plan de salud y nutrición se encontraron líneas gruesas para realizar para todos los Misak que habitamos en todos los territorios. Entonces, dentro del componente de salud, lo principal es la cosmovisión de salud Misak. Segundo, la medicina Misak propia, los programas prioritarios, todo esto que tenemos aquí lo dijo nuestra misma gente. Entonces, simplemente nosotros ordenamos eso que cada uno de nuestros Misak dijo que se requería en cada uno de los territorios. El otro componente son los espirales de salud. ¿Qué es una espiral de salud? Espiral de salud son como los programas que ellos dijeron que por cada territorio debía ser prioritario. En este caso, identificaron en la mayoría de los territorios la parte de nutrición, otra parte lo de TV, otra parte lo de discapacidad, y lo que es promoción y prevención también quedó en un ítem aparte. De alguna manera, como IPS ya hemos tenido influencia de palabras occidentales, entonces esto lo identificaron de esta manera nuestros Misak. El otro, las enfermedades socioculturales, que ese fue el nombre que se le dio a las enfermedades propias, porque en ese autodiagnóstico también se hablaron de las enfermedades propias, que nuestros Misak incluyeron la envidia, el egoísmo, el mal de ojo, todas esas que nuestros médicos propios y parteras saben tratar, esa también se incluyó. Un perfil epidemiológico de eso, o una persona de Occidente no lo puede hacer, lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces, esa también se colocó ahí porque nuestros Misak hablaron de eso. También se habló de la medicina complementaria, que es esta medicina occidental, terapias saludables, y en medicina complementaria también una de las cosas que se habló fue la del intercambio con otros pueblos.
Como nosotros reconocemos otras medicinas, no solamente la medicina occidental, sino el intercambio de saberes con otros pueblos indígenas y otros saberes de otras latitudes, como por ejemplo la medicina china y otras que existen en el mundo y que, digamos, en este sistema de salud limitado no se tienen en cuenta. Incluso pues hasta ahora en algunas EPS indígenas, algunas EPS se reconoce que un ciudadano o un comunero puede acceder a una terapia alternativa o a medicamentos alternativos. Anteriormente pues eso no se podía hacer o no se puede hacer hasta ahora. Es muy raro la EPS que yo he visto que tenga dentro de lo que cubre poder hacer eso. Entonces también hablamos de institucionalidad propia. ¿Qué es hablar de institucionalidad propia? Nosotros pues como estamos bajo el régimen de la Ley 100, en la Ley 100 se habla de las IPS y las EPS. Entonces si queremos un sistema diferente, pues debiera ser con realmente como lo maneje cada pueblo, un sistema propio donde seguramente pues lo principal no es el hospital ni la EPS que va a manejar la plata. Lo principal es mantener la salud de nuestra gente, que es un derecho, y nosotros como pueblos indígenas hemos demostrado pues la organización que podemos tener de nuestros sistemas ancestrales que venían y que aún los mantenemos. Entonces ese es como la conceptualización de institucionalidad propia, que como es un trabajo comunitario y está en proceso, seguimos en construcción con nuestras comunidades MISAC. El componente otro fuerte, el componente de nutrición, donde se habló de la preservación pues, de los alimentos propios, de los cultivos y semillas, orientación nutricional propia, en esa porque el gobierno en los programas que trae para los pueblos indígenas del ICBF hay varios programas, lo que son los desayunos infantiles, generaciones con bienestar, primera infancia, y en ellos vienen unos productos que no son propios, que son externos. Incluso hasta estos alimentos a veces hasta enferman a los niños. Entonces nosotros hemos venido ya construyendo una propuesta de menú diferencial. Ahorita ya lo están hablando, pero el año pasado con el plan de salvaguarda, uno de los programas es el programa de niñez y juventud, y este programa de niñez y juventud ya en este año pudimos adelantar un convenio con el ICBF para adelantar todo lo que tiene que ver con ese programa y un ítem especial para nutrición, donde nosotros estamos construyendo la minuta diferencial que debe tener en nuestro territorio nuestros niños. Hay otra cosa que es lo del PAE, que es los alimentos que se dan a los niños en las escuelas. Como Cabildo de Guambía, pues firmamos directamente un convenio con con la Secretaría de Educación Departamental, y nosotros pues manejamos ese dinero, y de alguna manera también los lineamientos y los estándares obligaban a que esos alimentos de las escuelas del pueblo Misa tuvieran que ser acorde a lo que decía del ICBF, comprar alimentos de fuera. Entonces ya se hizo esos cambios para que fueran los productos de la región los que pudiera surtir el mismo pueblo Misa. También tenemos dentro del componente de nutrición otra cosa que se habló, y como pueblo Mixac ya estamos en otras regiones, es el aprovechamiento de los alimentos de la región y crear los espirales de nutrición en cada uno de los cabildos o territorios en los que habitamos. Entonces, bajo este marco general está el Plan de Salud y Nutrición MISAC. Siguiente. Siguiente. Entonces, dentro de la construcción de este Plan de Salud y Nutrición MISAC, pues tuvimos la oportunidad de estar aquí en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali, y en el año 2013, que fue cuando se empezó esto, pues la primera observación como autoridades que tuvimos fue, la primera reunión nos tocó hacerla al lado del río Bogotá. Entonces ahí el primer
primer gran como desconcierto de nosotros, bueno, pensar, bueno, listo, algo pasa con nuestros MISAC, están viniendo a unas condiciones mucho peor que en nuestro territorio. Entonces, ¿cuáles serán nuestras acciones para esto? Muchos, claro, tienen su trabajo, tienen un salario, pero de pronto vienen con su familia, no les alcanza para sostener la familia, unos que están en mejores condiciones que otros. Entonces, fue muy, ¿qué le digo? Fue de pronto algo nuevo para nosotros tratar de pensar en los MISAC que estaban en contexto de ciudad. El contexto de Cali es un poco más diferente. Son MISAC que han estado hace más de 40 años, por falta de tierra tuvieron que venir sus familias, desplazarse hasta la ciudad de Cali, pero ellos tienen unas condiciones mucho mejor que las personas que están en Bogotá. Acá en Bogotá hay una población que sí está constante, pero hay otra población que está entre Guambía o los diferentes territorios MISAC y Bogotá. No están estables, sino que simplemente por 6 meses, 4 meses, trabajos que son temporales y otros que sí están como un poco más establecidos. Entonces, es un deber de las autoridades MISAC sentarse a pensar cómo vamos a hacer cómo vamos a mirar esta situación, y también con la autoridad que está aquí en Bogotá, que es el Cabildo Urbano, que bueno, de alguna manera ha ayudado a organizar a los MISAC aquí en Bogotá. Y en ese año, 2013-2014, pues ya la Secretaría de Salud Distrital empezó a hablar de los referentes. Para nosotros era muy difícil atender a la población MISAC que se desplazaba acá a Bogotá, porque cuando tenían algún problema de atención en salud, nos llamaban a Guambía. Entonces, de alguna manera, desde allá, desde el territorio, resolvíamos los problemas que habían acá. O muchas veces, inclusive, mucha gente que ya pues lo conocía uno como médico, decía, no, es que yo tengo tal EPS, pero yo sé que mañana yo trabajo, yo tengo que salir a las 4 de la mañana, yo sé que no me van a atender, telefónicamente dígame qué me tomo, qué compro en la droguería. Esa era como y asimismo con nuestros médicos propios, de pronto los llamaban para ver qué podían hacer, porque no tenían ese aseguramiento. Y muchas veces se presentaron dificultades de que nuestras mamitas, había mujeres embarazadas acá en Bogotá, que para tener su parto se desplazaban hasta Silvia, a la IPS Mamá Dominga, para poder ser atendidas. Entonces ahí también hubo muchas dificultades. También en el control prenatal, acá muchas veces no las recibían, entonces ellas subían allá, ya no tenían el carnet con el que contrataba la IPS Mamá Dominga, pero por ser MISAC, por ser autoridades, nosotros hacemos la atención de la mujer, de las mujeres, inclusive no solamente las mujeres gestantes, sino muchas patologías de hombres, niños, mujeres que tienen que desplazarse nuevamente al territorio para poder ser atendidos. Entonces esa es una de las grandes dificultades que se tuvo. Luego, ya con los referentes que se nombró acá, entonces el Cabildo de Bogotá con el Cabildo de Guambía hacíamos ese puente, esa interrelación para solucionar problemas. Y pues ya el enlace, muchas veces ya me llamaban a mí directamente y era más fácil coordinar con algunos pues que todavía tenían las EPS que funcionaban en el Cauca, y otros pues aquí con el distrito. De ese plan de salud y nutrición MISAC se elaboraron unas cartillas por cada territorio que visitamos, donde está consignado el autodiagnóstico que cada cabildo hizo. Inclusive pues ahí está el autodiagnóstico que se dio para el pueblo MISAC que habita aquí en Bogotá y de los otros departamentos. Siguiente. Bueno, también parte de las cartillas que se hicieron para Guambía, como también dentro de esas líneas, una de las líneas importantes que denotó el pueblo MISAC fue lo de TV. Entonces se hizo una específica para TV,
para nutrición MISAC también, como lo principal, dijeron casi la mayoría de los MISAC, lo que nos está enfermando ahora más es nuestra forma de comer. Y se me había olvidado ese rato en el perfil epidemiológico. Encontramos casualmente que desde el año 98 hasta el 2007 más o menos, entre las 10 principales causas no aparecía la diabetes ni la hipertensión, y posteriormente ya apareció la diabetes. Entonces la explicación era esa, ya estábamos adoptando comida o forma de comer externo, no nuestros alimentos propios, no lo que nosotros sembrábamos, sino comida de afuera. Entonces dentro del perfil epidemiológico ya empezó a aparecer este tipo de enfermedades. Y entonces hicimos ese libro de nutrición, un recetario propio con nuestras mamas, y ese recetario propio es el que hemos llevado a las diferentes instituciones para poder hacer las minutas propias. Bueno, entonces las autoridades del pueblo MISAC, una reunión que hubo el año pasado en Guambía con todos los gobernadores de todos los territorios. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias.